el primer apego que tenemos en nuestras vidas va a ser con nuestros padres. Si algunos de ustedes ya han tenido la segunda consulta conmigo, seguramente abordé con ustedes el tema de historia de vida, ¿no? Y abordamos, pues ahora sí que desde nuestras infancias. Este apego que desarrollamos desde nuestra infancia va a impactar en todas nuestras relaciones interpersonales, va a impactar en cómo yo gestiono mis emociones, en mis miedos y en las elecciones de las relaciones que decido tener. Nuestras primeras experiencias y sensaciones en la niñez nos dejan una impronta muy profunda. Es por eso que de repente está esta famosa frase que infancia marca destino. Yo diría que sí y que no, que ya cuando llegamos a ser adultos nosotros tenemos la posibilidad de cambiar también nuestros traumas, ¿no? De trabajarlos. Y bueno, es durante los 2 primeros años específicamente cuando más importancia cobran los patrones de apego entre el niño y sus progenitores, o si no hay progenitores porque fallecieron o porque no son los cuidadores principales, puede ser entre el niño y sus cuidadores principales, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es bien importante que tengamos un apego sano en nuestras primeras etapas de vida, porque esto va a definir qué tipo de relaciones interpersonales tenemos y cuál es la percepción de mí mismo, y qué tiene que ver con la enfermedad. Si yo no tengo una buena autoestima, una buena forma de gestionar mis emociones, difícilmente me voy a cuidar, ¿no? Entonces, bueno, si esta relación está basada en cercanía y en cuidados, la persona al crecer se desarrollará sanamente a nivel mental, ¿no? Mientras que si los padres descuidan esta atención o desatienden al niño o a la niña, que ahora somos adultos, ¿no? Todos los que estamos aquí, tiene probabilidades más altas de llegar a desarrollar alguna patología mental en el futuro, como puede ser incluso un trastorno de ansiedad. No sé si han escuchado hablar de la ansiedad por separación que les da a los bebitos o a los niños. Es completamente normal, pero ¿cuál es el rol de los padres? Pues estar ahí presentes para ese bebé. Alrededor de los 8 meses a los bebés les da la famosa llamada ansiedad por separación, y literalmente creen que cuando la madre o el padre se van, desaparecen, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestro rol como padres? Estar ahí presentes, ¿no? Hacerles saber que no me desaparezco, que estoy ahí para él o para ella cuando lo requiera. ¿Y qué sucede cuando mis padres no me demuestran esto? Entonces yo crezco con una inseguridad en mí mismo. No desarrollo habilidades sociales adecuadas. Entonces, bueno, aquí les puse unas imágenes de cómo se ve un niño pues que está cuidado, protegido por sus padres, y una niña pues que está un poco insegura, ¿no? Entonces, vamos a dar seguimiento. Yo creo que este tema es importantísimo para todos nosotros, porque todos tenemos una historia. Ahora sí, yo le digo a mis pacientes, ninguno de nosotros se salva del trauma. Por muy buenos padres que hayamos tenido, por una historia muy sana que hayamos tenido, todos tenemos algún trauma, aunque sea chiquito, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de cuál es la importancia del apego. Y para ello habría que hablar del psicoanalista y psiquiatra John Bowlby, quien fue el primero en formular la teoría del apego, ¿sí? Y él fue el primero en estudiar la relación y el vínculo que establecía un hijo con su madre o con su padre o con el principal cuidador, ¿sí? Y que encontró que aquel padre, madre, cuidador que tiene un apego sano con su hijo, forma a un hijo y a un adulto resiliente con una conducta y desarrollo emocional sano, ¿sí? Y bueno, posteriormente esto está directamente relacionado con el tipo de vínculos que esos niños deciden establecer cuando son adultos, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito, primero que nada, qué es la conducta según este psicoanalista. La conducta, según este psicoanalista, es cualquier forma de comportamiento que hace que una persona conserve proximidad con respecto a otro individuo preferido. Esto pareciera un poco confuso, se los explico. Cuando el niño es pequeño, él va y explora su mundo, pero siempre cerca del progenitor o del cuidador o del padre o de la madre. Siempre se cerciora que esté por ahí cerca porque él me da seguridad. Yo puedo ir a jugar y a subirme y bajarme de la resbaladilla, pero siempre estoy atento que si algo me pasa, ahí va a estar la otra persona. Entonces, es esta forma de comportamiento en la que yo siempre estoy identificando tener proximidad con mi individuo preferido, que en este caso es mi cuidador, el que me da seguridad.
Entonces, en tanto que la figura de apego permanezca accesible y responda, la conducta puede consistir en una mera verificación visual, auditiva, del lugar en donde se hallan ambos, ¿no? Intercambiando ocasionalmente miradas y saludos. Entonces, esto es lo que les comentaba, ¿no? En medida que yo sepa que mi progenitor o mi cuidador o quien se encarga de mi cuidado, quien me da esta seguridad, está por ahí cerquita y no me desampara, entonces yo me siento libre de explorar mi mundo, ¿no? Cuando soy un niño. Pero en ciertas circunstancias se observa también que hay un aferramiento a la figura de apego, ¿no? La llamada ansiedad por separación, y entonces sucede que me siento tan inseguro que no exploro mi mundo con libertad, ¿no? Más bien tiendo a llorar y tengo un aferramiento a esta figura porque tengo temor que se vaya, ¿sí? Y entonces, bueno, lo ideal es que si a ese niño le pasa algo, sepa que ahí está la mamá o el papá o el cuidador y puedo correr y llorar y ser atendido emocionalmente, que validen mi emoción, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la conducta de apego, espero que haya quedado claro, si no, pues al final me hacen sus preguntitas. Vamos a hablar de los tipos de apegos emocionales y cómo estos van a influir en mi adulto de ahora. Ahora sí, me gustaría que aquí hagan un ejercicio de introspección e identifiquen qué tipo de apego ustedes formaron en su infancia y cómo este tipo de apego ha impactado en sus relaciones interpersonales de la actualidad, ¿sí? Entonces, a ver, pues el apego que todos desearíamos tener es el apego seguro, ¿no? Es el apego más sano de todos y se da cuando el niño siente la incondicionalidad por parte de sus progenitores o cuidadores. Estos, repito, no tienen que ser específicamente los padres, puede ser una abuelita, puede ser una tía, puede ser un padre adoptivo, ¿no? Y tiene la certeza que estos no le van a fallar, que van a estar ahí para él, ¿no? En todo momento. Este apego se da cuando el cuidador proporciona seguridad y se preocupa por establecer una comunicación y un contacto con el menor, ¿sí? ¿Esto de qué forma va a impactar en mi adultez? Bueno, esto nos supone más bien un esfuerzo para unirse íntimamente a las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas que tuvieron un apego seguro en su infancia se convierten en adultos que no tienen dificultad para hacer relaciones íntimas, tener relaciones íntimas de pareja, de amistad, de trabajo, y no les provoca miedo el abandono, porque yo crezco con seguridad propia, con amor propio, ¿sí? Y entonces, como tengo amor propio, pues tengo mayor autocuidado de mí, ¿no? Es decir, pueden llevar una vida adulta independiente sin prescindir de sus relaciones interpersonales y los vínculos afectivos. Yo me siento amado, me siento valorado y entonces no tengo una necesidad afectiva ansiosa, ¿sí? Entonces este es el panorama ideal, ¿no? ¿Cuál es el siguiente tipo de apego? Pues está el apego ansioso o ambivalente, y el apego ambivalente genera angustia, mucha angustia. En este tipo de apego el niño no confía del todo en sus cuidadores y crece con una sensación de incertidumbre e inseguridad debido a las inconsistencias de los cuidadores, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que pues de repente están, de repente no están, de repente me dan, ¿no? El cuidado y la seguridad y de repente no. Estos niños tienden a sentir mucha angustia ante las separaciones y suelen tener dificultades para calmarse cuando el cuidador reaparece. ¿Por qué? Porque como yo sé que se puede volver a ir, como yo sé que si bien me protege y si bien no, entonces cuando regresa a mí me aferro, ¿no? Y me siento muy ansioso y no me calmo fácilmente, ¿no? Y entonces estos niños tienden a vigilar de cerca a sus cuidadores y no a explorar de forma libre y relajada su ambiente. Usualmente son niños que son muy, muy pegaditos a los papás, ¿no? Y no son libres de ir a jugar, a explorar, ¿no? ¿Esto cómo impacta en la adultez? Bueno, pues estos adultos generan relaciones de dependencia, mucho temor al abandono, inseguridad en uno mismo y en las relaciones interpersonales, tienen necesidad de siempre estar acompañados o con alguien, ¿no? O sea, aquí habría que hacer un ejercicio de introspección y reconocer si a lo mejor yo he sentido esto, ¿no? Mucho temor al abandono o una necesidad fuerte de afecto
o quizás soy una persona bastante posesiva, ¿no? Me da muchísima ansiedad estar lejos de mi pareja, de mis hijos, incluso en el trabajo esto puede afectar, ¿no? Porque yo estoy inseguro de perder mi empleo y no me siento capaz incluso de tener otro empleo, ¿no? Entonces me aferro a un empleo que a lo mejor y no me hace feliz, a un empleo que a lo mejor y no es del todo lo que yo busco, por inseguridad de explorar mi ambiente, ¿no? Y encontrar algo mejor. Entonces me aferro a lo poquito o mucho que me dé este empleo, e incluso en mis relaciones de pareja o de amistad o de familiares, me conformo con poquito, porque yo tengo miedo al abandono. Yo lo que quiero es estar acompañado, ¿sí? Vamos a hablar también del apego evitativo. Este aparece cuando los cuidadores no proporcionan la seguridad suficiente para el menor, haciendo que éste desarrolle una autosuficiencia compulsiva y un distanciamiento emocional de los cuidadores, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir la autosuficiencia compulsiva? Son niños que aparentemente son muy independientes o autosuficientes, pero de forma compulsiva. Yo no quiero que me cuiden, ¿no? Yo soy demasiado independiente y la realidad es que los niños necesitan de los padres. Estos niños usualmente no lloran cuando se separan de sus cuidadores, incluso evitan el contacto con ellos. Y esta conducta podría, como les comentaba, llegar a confundirse con la seguridad, ¿no? Pues ese niño es muy seguro de sí mismo, mira, se desapega de sus padres con mucha facilidad. Pero en realidad genera mucho sufrimiento al menor porque hay un desapego completo, ¿no? A los progenitores. ¿Esto cómo va a impactar en las relaciones interpersonales? Pues son adultos que se sienten poco valorados, tendiendo a la larga a tener problemas en las relaciones cercanas, duraderas y formales. ¿Esto qué quiere decir? Que pues más bien yo evado en las relaciones, ¿no? Porque no me siento suficientemente valorado, ¿no? Porque no me siento merecedor de apegos, de relaciones sanas, de relaciones formales, de relaciones duraderas. Entonces yo mejor me evito tener relaciones, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo lo que sucede en nuestra infancia marca bastante nuestras próximas relaciones interpersonales. Y ojo, con esto no quiero decir que es una ley, ¿no? Si yo sufrí en mi infancia voy a tener malas relaciones interpersonales. No, al contrario, hay muchos adultos que rompen patrones, que se dan cuenta de la historia de vida que tuvieron, que se dan cuenta de sus traumas y deciden cambiar, ¿no? Entonces, ahora el último tipo de apego es el apego desorganizado, y es una mezcla entre apego ansioso y apego evitativo, y viene causado por una conducta insegura o negligente de los progenitores. Usualmente son padres sumamente violentos, padres sumamente desapegados, poco comprensivos, que no muestran seguridad a su hijo, que no están para su hijo, y usualmente el niño presenta comportamientos inadecuados o contradictorios. Y a esto me refiero que incluso podría llegar a sentir miedo a su cuidador o a su progenitor y no confía para nada en él, ¿no? ¿Y esto cómo va a impactar en mi adultez? Pues me convierto en un adulto inseguro con una tendencia a reacciones impulsivas o explosivas, ¿no? Se convierten en adultos usualmente bastante violentos porque replican obviamente la violencia que vivieron en su infancia, y con una muy mala gestión emocional, ¿no? Porque déjenme decirles que los niños no saben gestionar sus emociones, los bebés no saben gestionar sus emociones. Los encargados de ayudarles a hacer eso son los padres, ¿no? Yo como padre tengo la responsabilidad de contener la emoción de mi hijo, de validar su emoción y decirle, a ver, estás frustrado, estás triste, estás enojado, ven, te ayudo a gestionar tu emoción, ¿no? A controlar esa emoción que tú no sabes hacerlo. En este tipo de apego no se les enseña y entonces se convierten en adultos que no saben controlar sus emociones y que tienden a tener reacciones impulsivas y explosivas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer si repito patrones de apego inseguro o insano? Pues número 1, habría que identificar patrones o tendencias en mis relaciones disfuncionales, ¿no? A lo mejor yo identifico que tiendo a involucrarme en relaciones de pareja bastante disfuncionales, en donde constantemente me agreden, me violentan, no me siento seguro de mí misma, ¿no? Y entonces una vez que yo identifico, ¿no?, esos patrones y esas tendencias, hay que empezar a buscar relaciones interpersonales que me den seguridad, que sean recíprocas y que sean duraderas, ¿no? Porque si yo salto de una relación de pareja a otra, pues bueno, también ahí hay un tema, ¿no?
que sean recíprocas, porque es muy famosa la frase, ¿no? Yo doy sin querer recibir nada a cambio. No, yo les diría, den, pero quieran recibir algo a cambio, ¿no? Porque en todo tipo de relación hay interés, ¿no? De ambas personas, en relaciones laborales, familiares, de pareja, de amistad. En la misma medida que yo doy, recibo. Entonces tengo que buscar relacionarme con gente que me dé seguridad, que sean recíprocas y que sean duraderas. Número 3, pues hay que trabajar bastante en el autoestima, en reconocernos como personas valiosas y merecedoras de afecto y de relaciones de apego sano. Y bueno, no busquemos únicamente relaciones para no estar solos. Hay que ser selectivos con las personas que decidimos que nos van a rodear. Entonces, bueno, estos serían como algunas formas de romper patrones de apego inseguro, ¿sí? Y bueno, aunado a que hay que hacer una introspección profunda en cómo ha sido nuestra historia de vida para sanar esas heridas de la infancia también. Y bueno, es importante, como les comentaba, ser introspectivos en cómo fue nuestra relación con nuestros cuidadores y en cómo son en la actualidad nuestras relaciones interpersonales, ¿no? De pareja, de amigos, de compañeros de trabajo, de hijos. Eso nos ayudará a identificar carencias y entender las áreas de inseguridad en las que debemos trabajar para mejorar en general nuestro entorno psicosocial. Y bueno, aquí les dejo una frasecita: la confianza en la figura de apego es la base de una personalidad estable y segura. Entonces imagínense cuánto peso tiene nuestras infancias. Entonces, ¿a qué los invito yo? A que si son pacientes de CLIVI, se acerquen con su psicóloga, y se identifican que tienen por ahí algún apego inseguro o alguna herida de la infancia, la aborden, porque esto definitivamente va a impactar en su autoestima y por lo tanto en su autocuidado y por lo tanto en su enfermedad.